Necesito preguntar, ¿alguien mira Attack on Titan? Estoy como muy fanatizada y me encanta. Y hoy voy a ver el último capítulo de la primera parte de la última temporada, así que estoy un poco emocionada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes de reacción. Llegó la hora, el día de por fin reaccionar a algo de K-pop. Ya reaccioné a EXO en un directo e hice alguna reacción de BTS, pero muy por arriba, no llegué a hacer nada completo, no me senté realmente a escucharlos, así que va a ser, vamos a decir, la primera reacción oficial de BTS. Les estuve consultando qué canción quisieran que hagan, muchos me han dicho Crystal Snow, así que vamos a ver de qué se trata esto. Soy completamente nueva en el mundo de BTS, no tengo ni idea cuántos son, sé que algunos cantan y otros tal vez rapean, es lo único que tengo sabido muy por arriba, así que soy completamente nueva. Como dije, no me odien si no tengo ni idea quién es uno, quién es otro, lo iré aprendiendo en el camino y ustedes me van a ayudar. Ok, ¿estamos listos? BTS, Crystal Snow. Ok. Se está moviendo ya por la octava 4, sol 4. Una nota bastante alta para hombre. Se escucha súper tenor este chico, con un sonido ahí bien en la cavidad nasal, que suena bien al frente. Me encanta ese tipo de voces, bien del pop. Sigamos escuchando a ver qué pasa. Ok, para. Necesito ir de a poco. Entonces ya hasta ahora 3 cantantes distintos. El primero que cantó, le sentí un sonido como en esa zona más de la cavidad nasal, un poquito más estridente y brillante, me encantó. El segundo que escuché no tan así, con un sonido un poquito más armónicos graves tal vez. Y a ver, vamos a ver este tercero que empezó. Estos dos últimos tienen armónicos más graves que el primero. El primero hasta ahora me parece que es el que tal vez parece que va a cantar más agudo. Seguro me estoy equivocando, no lo sé. Iremos de a poquito a ver qué pasa. Primera impresión me encanta, Sigo ya por un si bemol 4. Es una nota re aguda. Se nota que colocan el sonido, como decía al principio, bien en esta zona de la cavidad nasal. Creo que el último es el primero, no estoy segura, todavía no los identifico, perdón. Pero al menos el primero que escuché y la última voz que escuché está el sonido, como digo, acá en esa zona de la cavidad nasal. Por eso pueden llegar tan agudo siendo chicos en esta zona, porque colocan el sonido, como digo, bien en esa zona estridente, con la laringe un poquito más alta, lo que permite llegar mejor a los agudos. Me encanta, me encantan este tipo de voz. Se nota como este tiene una voz más un poquito como más oscura, vamos a decir, no tan ligera como la voz anterior. Re sostenido, 5 en un falsete, me encantó eso. Llegó el cantante anterior. Necesito saber los nombres urgentes, si no voy a hacer papelones continuamente. Me ha gustado mucho, de verdad, creo que se identifica bien, creo hasta ahora, las voces de cada uno. Tal vez estoy un poco dudosa con dos que no los termino de reconocer, pero con este último se reconoce mucho la diferencia, el tipo de voz, uno más oscuro, otro más agudo, se nota eso y me gusta que se note, porque eso es lo que hace bueno a un grupo, que haya distintos tipos de voces, que podamos reconocerlos. Me pregunto si este chico que está rapeando también cantará melódicamente o solo será rapero. Lo iremos descubriendo. Vamos. Ellos dos están cantando en esta zona, muchísimo, se les nota súper tenores, con esa voz colocada, como les digo, cavidad nasal, boca no muy abierta, laringe un poco más alta, un poco de tuang, un poquito de eso, como para alcanzar mejor esos agudos. A mí me encantan este tipo de voces. Muchos dicen son nasales, no, a mí me encantan. Sigo. Si bien tiene un sonido ahí bien al frente, estridente, se diferencia un poquito. Siento que él abre un poco más la cavidad oral y que no tiene tanta tiene resonancia en la cavidad nasal, pero también mucho en la cavidad oral, por eso resuena un poco más oscuro. Para que los armónicos sean más graves y más oscuros, se debe llevar el sonido un poco más a la cavidad oral, digamos, y no subir tanto la laringe. En este caso, este chico se ve que tiene un poco de esto que menciono recién. Sigamos. No me gusta el rap, el metido en pop, me encanta. Oh, qué lindo grave.
그래서 스노우真っ白なその中で君が僕を通り過ぎ水になると胸でまだ流れてる輝くもの全てに映る光る君を見つめて待ってるさまたどこでも会いたいそれも握ってこの手を Me encanta cómo se mezcla esta cosa del que rapea, metiendo mucha percusión en la voz, con el de fondo que le hace el arreglo melódico. Eso suena súper. Cómo se mueven en este si bemol 4, cerca de la octava 5, que es la zona complicada de los hombres, pero tienen voces súper, con un rango vocal, se nota súper amplio. Todavía no escuché, seguro alguno de ellos debe tener un buen rango grave para complementar estos agudos que suenan. Todavía no lo escuché, tal vez en otras canciones sí pasan. Hasta acá noto mucho esa zona aguda. Me pregunto si tendrán voces o canciones donde muestren más el rango grave, que a mí es algo que me encanta y que queda muy lindo también en el pop, demostrar ese tono oscuro grave. Sigamos. ¿Ese gritito de fondo está en vivo? A ver. No sé si está en vivo, pero llega un sol 5 que es un montón, en una zona bien mixed voice. No sé si lo están haciendo en vivo. Me gustaría saber quién es el que hace ese arreglito. Bien. 2-5. Hizo un 2-5 en la mixed voice, no en el falsete como antes había escuchado que se metían en la octava 5, pero ya con una especie de falsete. No, recién lo metió, mixed voice, nada de aire, bien colocado, me gustó mucho eso. ¿Cuánto público que tienen? Tienen muchísimo público. Ok, no termino de reconocer todavía a todos, ni siquiera me di cuenta todavía si cantaron todos, creo que no, por lo que identifiqué, algunos han cantado, otros han hecho el rap, creo que los que hicieron el rap no cantaron melódicamente, perdón si me los confundo. Aparte yo tengo un gran problema con el reconocimiento de caras. Necesito ver muchas veces a alguien para por fin reconocer su cara. Así que tal vez necesite unas 2 o 3 o 4 o 5 reacciones más a ellos para por fin verle la cara y reconocer quién es. Pero desde las voces, reconocí que 2 tienen un sonido muy más tenor, más cavidad nasal, más ahí con una cavidad oral no tan abierta, y el otro, o fueron 2 también creo, sí que abre más la boca, utiliza un poco más el sonido de la cavidad oral con la laringe no tan alta, y eso le da un poco de un sonido más oscuro a la voz. Y está bueno porque se mezclan esos matices diferentes, como decía antes. Está buenísimo que en un grupo de chicos, que tantos cantantes que suman todas sus voces, pueda haber matices en las voces y no suenen todas iguales. Siendo la primera vez que los escucho así con tanto detenimiento, noto que hay matices en sus voces, que claramente cada uno tiene una cierta personalidad en su voz cuando cantan solos, y eso está buenísimo. Eso es algo que me gusta mucho. Por otro lado, los que hacen el rap también es algo que me encanta, que se mezcle en canciones de pop, en canciones melódicas, que se meta esa cosa medio rapera, y otro de los cantantes melódicos haciendo el arreglo de una voz melódica mientras rapea también suma un montón, me fascina. Ok, primera impresión, realmente me ha gustado, tienen voces muy bonitas, muy prolijo todo, suena de 10, nada malo para decir, al menos desde mi gusto personal, y me gustaría seguir reaccionando a ellos, así que déjame en comentarios qué otras canciones podría estar reaccionando de ellos, alguna que bailen y canten a la vez, eso me fascinaría, me encantaría ver qué pasa en la voz cuando están en movimiento. Si te ha gustado esta reacción, ya sabes, te podés suscribir, apretar la campanita, así te enteras cada vez que subo un nuevo video. No te olvides de seguir recomendándome otros artistas. Cada viernes hacemos reacciones y análisis de voces, así que me contás qué otros artistas te gustaría que estén en el canal. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado la reacción. Los veo la próxima. Les mando un beso y un abrazo enorme y adiós. Mocha chocolate.